En este módulo lo que vamos a estar viendo es la parte de documentación y planeación para VLANs, BTP y trunks. Es decir, esto es lo que está agregando Cisco al examen de switch agregado del de BSMCN. Técnicamente no tenemos nada nuevo, es decir, lo que vimos de VLANs, BTP, trunks, hablando técnicamente es lo mismo, no vamos a ver nada nuevo, pero lo que sí debemos de hacer es tratar de ir un poco más allá de lo técnico y ver un poco lo de planeación. Por ejemplo, y esos son algunos ejemplos que vamos a ver aquí, que es como les pueden preguntar en el examen este tipo de conceptos. Insisto, técnicamente no deben de saber más de lo que ya vimos, simplemente el tipo de preguntas pueden variar. En la parte de diseño como tal no debemos de saber diseñar, pero sí debemos de saber revisar un diseño hecho y decir cuáles son posibles errores o algo que nos pueda causar ruido al leer un diseño. En este caso, ¿cuáles son los retos del diseño o cuál es lo que nos están dando como diseño? Nos están diciendo que todas las VLANs que usemos en una red dada, en un sitio dado, deben de estar en el rango del 100 al 199. Nos están diciendo también que todos los switches deben de estar, deben de tener las mismas VLANs, es decir, si tenemos 10 switches en ese sitio, los 10 switches deben de tener todas las VLANs, cada uno debe tener todas las VLANs idénticas, es decir, si el switch número 1 tiene 10 VLANs, el switch número 2 también tiene que tener esas mismas 10 VLANs. Y también nos dice que debemos de usar protocolos estándar. ¿Qué es lo que podemos comentar? ¿Cuántas VLANs son necesarias? Si nada más podemos usar el rango de la 100 a la 199, ¿cuáles son las VLANs que van a ser necesarias para poder hacer la red? Si por ejemplo me están diciendo, no sé, hay 50 usuarios, todos los usuarios van a ser una misma VLAN, entonces esa es una VLAN. Va a haber servidores, esos servidores deben de estar en otra VLAN, etcétera, etcétera. Cuando nos dicen que todos los switches deben de tener las mismas VLANs, están hablando probablemente de BTP. Aquí la pregunta que pudiéramos hacer, bueno, vamos a aprender BTP, pero BTP, ¿cómo? ¿Va a estar en modo, un switch va a estar en modo servidor y todos los demás van a estar como clientes? Todos van a estar en modo servidor. Entonces aquí obviamente lo que estamos implicando al decir de que si nada más va a haber un server es de que solamente en ese switch podemos crear o borrar VLANs. Si todos van a ser servers significa que en todos vamos a poder crear y borrar VLANs, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas son las que debemos de estar pensando en la parte de diseño. Si usamos trunk, pues vamos a tener que usar 802.1q porque nos están diciendo que debemos de usar protocolos estándar. Entonces no podemos usar ISL, por ejemplo. ¿Qué es lo que debemos de tener en nuestro plan de implementación? Ustedes ya vieron uno en el primer módulo de este curso, el proyecto que les mostré, la documentación que les mostré de ese proyecto. Entonces el plan de implementación debe de ser un plan detallado que incluya configuración y notas, es decir, por ejemplo, la lista de VLANs puede ser un Excel que va a ser la VLAN número 101, el nombre de la VLAN va a ser usuarios y las IPs asignadas a esa VLAN van a ser de tal a tal, qué puertos de cada switch va a estar en cada VLAN, la configuración como tal, es decir, entrar en modo de configuración, meternos en la interfaz fase Ethernet 01, switch por mode access, switch por access VLAN tal, si le queremos poner por fase, spanning tree por fase, etcétera, etcétera. La parte de BTP lo mismo, debemos de decir, bueno, va a haber un solo servidor, todos los demás van a ser clientes, el servidor va a ser el switch número 1, por ejemplo, la configuración es tal. Y vamos a utilizar 802.1q en todos los trunks entre los switches, la configuración es esta, nos vamos a meter a la interfase del switch 1, no sé, la fase Ethernet 020 y le vamos a poner switch por mode trunk, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe de llevar un plan de implementación.
Después de que hagamos nuestro plan de implementación o que alguien más haga el plan de implementación, va a haber quien lo revise, ese es el peer review. Entonces, ¿qué podemos preguntar en un peer review? Por ejemplo, se puede preguntar, bueno, usaste de la VLAN 100 a la 120, pero después de la 120 no usaste ni la 121 ni la 122, te saltaste a la 130, ¿por qué? Una posible respuesta es, bueno, es que es probable de que el cliente crezca, esas VLANs son VLANs de usuarios, es probable que haya más usuarios en el futuro, entonces se reservaron 10 VLANs para uso futuro. Después, otra pregunta en la parte de BTP, ¿por qué nada más un servidor está como, un switch nada más está como server de BTP, todos los demás están como clientes? ¿Qué va a pasar si ese switch se cae? No vas a poder crear VLANs, no vas a poder borrar VLANs. Puedes decir, bueno, la respuesta es que ese switch es el core, es el switch principal y sin ese switch como quiera no vamos a tener acceso a nada, entonces esa es una posible respuesta. Después, hablando del trunk, dice, ¿por qué escogiste la VLAN nativa 999? Y una respuesta que dice que es por razones de seguridad. A lo mejor en ese momento todavía no les cae el por qué hay una VLAN 999. Cuando veamos el módulo de seguridad se va a dar cuenta de que se recomienda que la VLAN nativa sea una VLAN que no sea usada, entonces es por eso. Finalmente tenemos el plan de verificación. El plan de verificación no es otra cosa más que todos aquellos comandos que nos van a servir para verificar que lo que configuremos está de manera correcta. Estos son algunos comandos. Obviamente no son todos los comandos que deben de ir en un plan de verificación. Aquí se muestra el show VLAN, show BTP status, show interface strong, pero podemos poner aquí o debemos de poner aquí en el plan de verificación todos aquellos comandos que nos van a servir para verificar que nuestra configuración sí funciona. Por ejemplo, puede ser un ping, puede ser show IP interface brief para ver si ciertos puertos están en la VLAN correcta. Puede ser show BTP password si es que le pusimos passwords a BTP, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a listar todos aquellos comandos que nos van a servir para verificar que la implementación que hicimos esté funcionando de manera correcta. Con esto concluimos esta parte. Lo que les quiero comentar antes de seguir adelante es de que ahora que veamos cada tema empiecen a pensar este tipo de preguntas que les pueden hacer que no son 100% técnicas, aunque finalmente la respuesta sí va a ser técnica. Es ¿para qué sirve la configuración que estamos usando? ¿Cómo se podría aplicar a algún diseño en particular? ¿Alguna necesidad de un cliente en particular? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué pasa si pongo no sé, un feature en on? ¿Qué pasa si lo pongo en off? ¿Qué pasa si pongo BTP en modo transparente? ¿Qué pasa si lo pongo en modo cliente? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas se deben de tenerlas muy claras, porque puede haber una pregunta de diseño que no sea tan directa técnicamente. Por ejemplo, les pueden preguntar, hablando de BTP, necesitamos que las VLANs no se propaguen en el dominio de los switches. Pues ahí les están diciendo de que si no quieren que se propaguen, debe de tener BTP en modo transparente. Esa es una de las cosas. O decir, queremos que BTP esté apagado. Y BTP apagado no significa otra cosa que esté en modo transparente, porque no tenemos más que 3 opciones: ponerlo como server, como cliente o como transparente. No hay ningún comando para apagar BTP como tal. Entonces se puede poner en modo transparente para decir que está entre comillas apagado. Otra cosa que podríamos hacer para que esté entre comillas apagado es que todos estén en un dominio diferente y así no se van a pasar las VLANs, o que todos tengan password diferentes y así no se van a pasar las VLANs. Todo ese tipo de cosas son las que deben de tener en la mente cuando les hagan este tipo de preguntas. Esas son el tipo de preguntas que se pueden esperar. Obviamente no vamos a explorar todas las posibilidades, porque finalmente lo que se ve aquí es la parte técnica, y si ustedes entienden bien la parte técnica, qué es lo que hace cada línea de comandos, ustedes van a poder deducir la parte de documentación y planeación.